Bienvenidos a esta edición inaugural de Al Revés y el Derecho, un programa que inauguramos el día de hoy a través de las pantallas de El Periodista TV. Con esta idea queremos comenzar conversando con diferentes periodistas, con analistas sobre la actualidad de Chile y el mundo cada semana. El día de hoy se cumplen 20 años y un día del arresto de Augusto Pinochet en la clínica en Londres. Y por supuesto que es el tema que queremos recordar hoy día haciendo una proyección a los futuros profesionales de las comunicaciones, a los futuros periodistas, para entender cómo se vivió este juicio histórico. Nos encontramos con Felipe Gersen, periodista y autor también, junto a Mónica Pérez, de Augusto Pinochet, 503 días atrapado en Londres. Felipe, muchas gracias por tu compañía. Muchas gracias también por la mención del libro, un libro que todavía se puede encontrar en la librería. Y la gente que tenga interés, la verdad es que nosotros siempre pensamos que este fuera un libro en que encontrara todos los detalles de todas las situaciones más relevantes que vivió Pinochet en estos 503 días en que estuvo arrestado, en que él se sintió un prisionero, en que mucha gente pensó que al fin habría justicia, en que hubo 3 gobiernos tratando de ver cómo se la arreglaban con este personaje, y que finalmente termina con, bueno, como todos sabemos, con Pinochet regresando, y aunque él en el final, digamos, ya lo conversaremos todo lo que pasó entre medio, pero en el final él trata de tener un gesto como de triunfo, que fue esto de levantarse y, con su bastón y ser recibido como en gloria y majestad. La verdad que todo este proceso de la detención, su arresto en Londres, lo termina sacando de la escena política a él como protagonista. Él viajó como un senador vitalicio y al regresar tuvo que retirarse ya de la política, enfrentar un juicio por violación de derechos humanos acá en Chile y luego toda la investigación que tuvo que ver con corrupción. De alguna manera el juicio y el arresto de Pinochet en Londres comienza a marcar el declive. Hasta ese momento le había funcionado absolutamente todo bien, como en una carta GAN, pero absolutamente bien planificada. Sin embargo, ese 16 de octubre de 1998 comienza la caída de Pinochet en varios ámbitos, como tú lo mencionabas, pero son 20 años, Felipe, 20 años y un día como las condenas. ¿Cómo recuerdas ese momento que estabas haciendo tú cuando te dicen Pinochet se internó en una clínica y lo detuvieron? ¿Y en qué momento la dirección de Televisión Nacional te pide a ti, junto a Mónica Pérez, que comiencen esta cobertura, Felipe, que para ti como periodista ha sido histórica, ha sido una historia que cambió la historia de Chile, pero también a ti como profesional te marcó profundamente? Mira, a ver, yo creo que para primero dimensionar lo que pasó aquí, probablemente estas de las 2 o 3 noticias globales de Chile en los últimos 50 años. O sea, probablemente está el golpe, los mineros y esto. O sea, lo otro que para mí es bien interesante es que a mí me tocó, yo era muy joven en ese momento y me tocó una circunstancia muy particular que probablemente si esto hubiera pasado hoy día y yo hubiera estado en esa misma circunstancia no hubiera podido cubrir el caso Pinochet. Y te explico por qué. Yo en ese momento estaba casado, ya 2 años casado, con una mujer que era la hija del presidente de Chile. En ese momento yo estaba estudiando una beca en España, éramos súper jóvenes, teníamos un hijo que tenía 4 meses, vivíamos en Madrid y sucede que en ese momento el presidente Frei está en Portugal porque está en la cumbre iberoamericana y nos invitó, estábamos al lado, tomamos un tren y fuimos a verlo y estar con él ese fin de semana. Entonces la escena es muy divertida, pero porque en ese momento el presidente de Chile, que en ese momento era mi suegro, estaba jugando con mi hijo que tenía 4 meses, al fin como llegar al hotel o a la casa después de todo ese día de trabajo y mi hijo, que ahora tiene 20 años, era muy divertido, una guagua muy divertida, estaban jugando y estaba también Marta Larraechea ahí jugando y de repente llega, que en ese momento estaba de canciller Mariano Fernández, que lo acompañaba en esa gira, y le dice, Martita, ¿sabes que tengo que hablar urgente con el presidente? No, dije, no, porque mañana, porque él ya, no, es que es urgente. Entonces, cuando Frei se entera de que Pinochet está detenido, estaba al lado.
Y la reflexión es la siguiente. Claro, yo era un periodista joven que estaba partiendo su carrera, tenía esta media noticia, el canal en ese momento no me convocó, pero 3 días después yo recibí un llamado, yo un poco viendo esto desde la vereda de estar acompañando a este señor, pero como yo vivía en España sabía perfectamente lo que se iba a venir o cómo era el tema, cómo se vivía el tema allá en España, y a los 3 días sucedió que todo el equipo que iba con el presidente a Porto tuvo que moverse a Inglaterra. Mónica Pérez, que vivía en Madrid igual que yo, a Inglaterra a cubrir, porque en ese momento toda la noticia estaba pasando allá. Y a la semana empezó a haber noticias en España. ¿Por qué? Porque en el fondo la Audiencia Nacional tenía que ver si tenía o no competencia para enjuiciar a Pinochet. Porque Garzón había emitido una orden de detención, pero España tenía que resolver si tenía jurisdicción sobre los delitos que Garzón le imputaba a Pinochet. Y ese juicio había que cubrirlo, porque ese juicio era clave. Si ganaba la tesis de que España no era... se caía todo, pero si ganaba la tesis de que España sí era competente, el juicio seguía. Entonces, en el fondo, mi jefe, yo aquí quiero recordar con nombre y apellido 2 jefes, Gassi Jalil y Jaime Moreno, yo lo había trabajado con los dos antes de partir a España, me pidieron que yo me hiciera cargo de las notas. Entonces, yo en un momento determinado pregunté, bueno, no hay problema con que yo sea, en ese momento yo era el lleno un presidente, no hay problema, nosotros confiamos en ti. En tu criterio. Nosotros confiamos en ti. Y luego sucedió, yo lo supe esto mucho después, que ya cuando esto empezó, porque esto empezó a crecer como una bola de nieve, yo supe que en el directorio de TVN en algún momento se planteó este asunto, si había o no un conflicto de interés, porque este muchacho que está... Entonces, mi jefe Jaime Moreno dijo 2 cosas. Primero, que el trabajo mío ha sido impecable, y segundo, que contaba con toda la confianza de este director de prensa. Felipe, ¿y esto se trató alguna vez dentro del canal? ¿Tu supuesto conflicto de intereses? ¿Los jefes se la jugaron por tu cobertura en Europa? A ver, yo lo que supe es que esto fue tratado en algún momento más adelante en un directorio. A medida que iba creciendo este caso. Claro, y que ya en el fondo yo había dejado de hacer una solución de emergencia para una contingencia específica, que era este juicio en la Audiencia Nacional. Nosotros ya éramos un equipo consolidado con Mónica, y Jaime Moreno en ese momento, el director de prensa de TVN, dijo que él tenía plena confianza en mi trabajo, y nosotros lo conversamos. Para mí estaba súper claro de que yo me estaba jugando la gran historia de mi vida, que me fascinaba ser periodista, y que por lo tanto no iba a arruinarlo todo por en el fondo ser descriteriado con una situación familiar que tenía esta connotación. Por otra parte, también Frei era una fuente. O sea, dentro de todo lo que... Entonces, nosotros con el presidente Frei... ¿Lo conversaron? Sí, hicimos un pacto. Hicimos un pacto para poder trabajar esto, que era que cuando hablábamos por teléfono, decíamos, vamos a hablar como lleno, vamos a hablar como periodista. Perfecto. Como para saber cuál era la lógica de la conversación. En off o en on. Claro, porque en el fondo él también era una fuente importante de información, y también pues, sucedió algo que fue muy interesante para nosotros con Mónica, porque con la Mónica tuvimos la suerte de que cuando sucede esto nosotros no vivíamos en Chile, vivíamos en España. Por lo tanto, y ella ya llevaba mucho rato viviendo fuera de Chile. Entonces, teníamos la capacidad de ver esto desde fuera, no desde chilecéntricamente. Claro, que estaba muy polarizado el país además. Y además todo visto como desde el tema del reclamo por la soberanía jurisdiccional. Pero en el fondo había que entender, por ejemplo, había que entender una cosa muy sencilla. ¿Qué es lo que significaba Pinochet para Europa? Para entender que el costo político de soltarlo era un costo político que nadie iba a estar dispuesto a pagar.
Cuando leí el libro, Felipe, me llamó la atención el manejo de fuentes que tienen. Tú mencionaste una que en ese momento era familiar, pero acá tienen muy buenos testimonios de ambos lados, de protagonistas, de antagonistas, tienen el mundo de los derechos humanos, tienen el mundo militar. Primera vez que yo leí el testimonio, por ejemplo, del coronel Gana, que era el hombre de la escolta. Entrevistan a Ricardo Izurieta, que en ese momento estaba ahí también en la misión en Londres. Hablan con Sola Sierra, le dedican un capítulo, de hecho. ¿Cómo se hace periodísticamente ese manejo de fuentes cuando hay dos polos tan extremadamente opuestos y ganándose la confianza de ambos? Bueno, mira, pasó algo que pasó algo que fue, no sé si llamarlo divertido, pero forma parte de esta situación. Todo el mundo, sobre todo en ese momento, y en este caso, todo el mundo quería aparecer en la tele. Todo el mundo quería, si tenía algo que decir, quería aparecer en esta historia, ya fuera como defensor de Pinochet, ya fuera como, digamos, una persona que está con el tema de los derechos humanos, como víctima, en la posición que fuera. Entonces, en el fondo, nosotros tenemos que tener la flexibilidad de cubrir todos estos espacios y hacerlo con calidad para todo el mundo, ofrecer una garantía de calidad periodística a todo el mundo. Y yo creo que eso fue una parte súper clave de por qué nuestra cobertura con Mónica Pérez, en ese momento dos jóvenes que teníamos mucho menos trayectoria que la gente que había mandado, por ejemplo, Canal 13, ¿por qué fuimos capaces nosotros de hacer que esta cobertura, digamos, ganara en rating? La cobertura que hicimos nosotros desde TVN le ganara la cobertura, por ejemplo, que hizo Canal 13. Yo creo que ahí hubo tres grandes claves. Primero, esta capacidad de la objetividad, o sea, de poder tratar los datos con objetividad, no desde la subjetividad de un punto de vista interesado, sino que, oye, esto está pasando, y explicar muy bien. Y para eso hubo un segundo elemento que resultó muy bien. Nosotros nos dedicamos a estudiar el caso. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros regresamos a Madrid, hacíamos sesiones de estudio. Nos reuníamos con gente que nos explicara el derecho internacional, que nos explicara quién era quién, que nos explicara las dinámicas, o sea, no parábamos de reportear aunque no estuviéramos en Londres. No era fácil, Felipe, o sea, conocimos la Cámara de los Lores, estos caballeros con pelucas. ¿Cómo se estudiaron la institución inglesa, las españolas, que son tan diferentes a las chilenas? Yo creo que en el fondo lo que hicimos con Mónica fue separar campos. Decir, a ver, aquí hay un campo que es jurídico y hay un campo que es político. Hay una zona mixta en que se mezclan las dos cosas, pero entonces generamos varias categorías de análisis, lo estudiamos, lo relacionábamos. Como además vivíamos en España, entendíamos muy bien el contexto español. La Mónica, que habla un inglés perfecto, rápidamente pudo entender muy bien y se hizo de muy buena fuente en todo el tema más político, legal de Inglaterra. Y en la práctica hicimos una división súper clara del trabajo, que esto también facilitó mucho las cosas y nos ayudó mucho como a poder cubrir bien todos los elementos más relevantes de esta historia. La Mónica Pérez iba a cubrir todo lo que tuviera que ver con lo legal político de Inglaterra y a mí me tocaba cubrir Pinochet. Entonces, mientras ella se movía con los abogados, con la policía, con la Cancillería, con el mundo de la embajada, todo lo que se estaba, como todas las conversaciones que ocurrían en ese espacio, lo mío era dónde estaba Pinochet, quién lo fue a ver, la protesta, digamos, este grupo que hizo muy popular la canción We Want Justice. Entonces nos permitió tener como un foco súper claro del trabajo de ambos y entonces poder tener muy buenas fuentes en cada campo. Para los periodistas que vean esta entrevista luego en el futuro, ¿cómo seleccionaban las fuentes? ¿Cómo seleccionaban los datos sobre todo? Me imagino que en una vorágine así llega mucho dato. ¿Qué publico y qué no publico? ¿Hicieron algún reglamento, alguna ley? Sí, bueno, nosotros vivíamos todo el rato lleno de noticias falsas. Claro. O sea, esto hubiera sido el tiempo de las redes sociales, que se llena. La primera noticia falsa es que Pinochet se había muerto.
y eso de alguna manera generó todo un movimiento de entender, sobre todo a Garzón, que Pinochet no estaba muerto, sino que estaba recién operado y que estaba inmovilizado. Y eso precipitó mucho los acontecimientos. Nosotros teníamos, rápidamente entablamos, discriminamos, y eso teníamos como una conversación permanente con Mónica y el equipo, pero sobre todo con Mónica, de quién eran las fuentes más fiables. A quiénes les interesaba más que se supiera la verdad. En un primer momento, tanto el mundo relacionado a los militares, como el mundo relacionado a la familia Pinochet, como el mundo relacionado al gobierno, trataron como de hacer pasar, por así decirlo, sus opiniones como noticias, trataban de envolverla, pero rápidamente, a ver, nos dimos cuenta que esto, primero, no dependía del gobierno, no dependía de los militares, ni dependía de la familia Pinochet. Que Pinochet se fuera a Chile no se jugaba ahí. Si se estaba jugando en un juicio que ocurría en Inglaterra con leyes inglesas, instituciones inglesas, y que relacionaba directamente una conversación política entre el gobierno, el ministro del Interior inglés con el presidente del gobierno español. Ahí estaba eso. Entonces, entender esa arquitectura del problema y entenderla antes que el resto de los periodistas nos dio mucha ventaja. Mira, ¿cuándo deciden escribir un libro? Porque tú eres periodista, en ese momento trabajas en Televisión Nacional, hoy día trabajas en Mega, tienes ahí una carrera bien interesante haciendo proyectos nuevos. Sin embargo, no eras escritor. Este es tu primer y único libro, ¿no? ¿O escrito, sí. ¿En qué momento un periodista decide escribir un libro de un reporteo? Mira, esta idea empezó a nacer en mi cabeza como 5 o 6 meses antes de que se acabara el caso. Una vez conversé yo con la Mónica, me dijo que no quería saber nada más del caso Pinochet, ¿cierto? No, esa Mónica terminó traumatizada. Sí. Entonces, ¿qué pasó? En el fondo, cuando el caso se alargó tanto, yo estaba estudiando un máster en España. Y en el fondo, como faltaba tanto a clase, como le ofrecí al director del máster, dije, mira, ¿sabes qué? Esto no sé cuándo va a terminar, es la gran historia de mi vida, me refiero periodísticamente. Sí. Por lo tanto, ofrezco hacer la tesis final, yo estaba estudiando comunicación y relaciones internacionales, hacer la tesis final sobre esta cobertura. Entonces, de alguna manera empecé a escribir el libro, pero en clave de una tesis académica. Y en el fondo empiezo a hablar a la Mónica, y la Mónica no quería, hasta que cuando se acaba el caso, y nosotros estábamos tomando un café viendo cuando estaba Pinochet bajando del avión acá en Chile, digo, Mónica, ya tenemos que escribir el libro. Está más loco, yo no... Mira, la Mónica terminó hasta acá del caso, o sea, realmente eran jornadas a veces de 20 horas, en que las 4 horas que quedan para dormir tenía que estar dispuesto a despertarte inmediato por si pasaba algo que no estaba dentro de los planes de nadie. Pero yo le dije, mira, Mónica, nosotros hemos sido testigos privilegiados, hemos tenido las mejores fuentes en los 3 espacios geográficos donde ocurría esto, que era Inglaterra, España y Chile. Esta es una historia global, esta es una historia muy relevante, probablemente sea la historia más relevante que cubramos en nuestra carrera. O sea, hagamos el libro. Bueno, y ahí se convenció, y ahí comenzó otro tipo de reporteo, porque el reporteo para televisión, en el reporteo para televisión nosotros siempre pedíamos a la gente que iba a la calle y se hiciera cargo de lo que estaba diciendo. Ahora empieza el off. Pero aquí era trabajar con el off. Ahora, es un libro, el que tenga la oportunidad de leerlo, ya vamos a hablar la historia del libro, que también tuvo una historia estuvo desaparecido mucho tiempo, y vamos a hablar de eso. Pero un libro que me llama la atención porque uno empieza a hojearlo y está como en escena, es como en formato televisivo. Deja muy de manifiesto, es un libro entretenido, como que uno estuviera viendo una película. Bueno, cuando tú dices que no éramos escritores, bueno, los periodistas de televisión, por lo menos como lo veo yo, escribimos bastante, o sea, los guiones... Somos escritores en formato audiovisual. En formato audiovisual, pero es una escritura. Entonces, nosotros cuando ya decidimos escribir el libro y lo planificamos, vimos qué temas iban a ser los más relevantes y que iban a hilar la historia. Y decidimos que la escritura del libro, la narrativa del libro, tenía que ser muy como escena. Que la gente lo pudiera
visualizar. Esa fue como la idea. Es un libro que tiene hartos detalles también. Yo creo que... Tiene muchos detalles. Mira, yo le digo a la gente que le interesa este tema que probablemente este sea el libro más completo en cuanto a los hechos. Este no es un libro en que aquí haya una tesis de, ¿cómo se llama? Una tesis como ideológica. Bien detenido, mal detenido. O jurídica, sino que están los detalles. Está la historia, está lo que pasó, están los eventos. Y en el fondo que va armando digamos, el cuadro de por qué pasó toda esta historia. Yo decía que el libro tuvo una historia particular. El libro, me acuerdo yo haberlo visto, esto se publica en el 2000 más o menos. Nosotros publicamos 6 meses después de la llegada de Pinochet a Chile. Un 16 de octubre. Se lanza el 16 de octubre del 2000 a 2 años después de la detención. Han pasado 18 años, pero durante mucho tiempo, yo diría 15 años, el libro no se podía encontrar. Yo trabajaba con Mónica Pérez en TVN y una vez le digo, Mónica, préstame tu libro, el de los 503 días. Me dijo, Cristian, no lo tengo. Lo pedía, lo buscaba en internet, no estaba. Hoy día es muy fácil, yo ayer Estamos hasta en Amazon ahora. Está en Kindle, lo vi en Kindle. Está, gracias a Catalonia, lanzado nuevamente, reeditado. ¿Por qué estuvo desaparecido tanto tiempo? Porque yo creo que cometimos un error. Porque trabajamos en ese momento con la editorial Los Andes, que era la editorial de Sebastián Piñera. ¿Ya? Y yo creo que esa fue una editorial que de inmediato no... Pues yo conocía a la Magdalena Piñera, entonces le comenté esta idea y ella enganchó el tiro. Tenía en ese momento digamos, una oferta de libros que tenía que ver mucho con la actualidad, entonces nos pareció que era adecuado. Pero esa editorial, poco tiempo después, no sé si se vino abajo, pero no tuvo la fuerza para seguir, digamos, moviendo, tenía mala distribución. Entonces nos dimos cuenta que fue una mala decisión de trabajar con ellos, porque realmente era una editorial que no le dio todo el impulso que tenía esta historia. Bueno, mira, con la Mónica, no me acuerdo cuando llegó la plata, nos reímos. Bueno, pero aquí está, para que la gente sepa esta historia. Por lo menos ahora está el formato también digital y es mucho más fácil de adquirir. Entre la versión antigua y la nueva, ¿hay elementos novedosos? ¿Hay capítulos nuevos? Sí, hay dos cosas, hay dos como elementos importantes en esta reedición. El primero es que comprimimos algunas cosas. Detalles que quizás hace 20 años eran súper relevantes. Trabajar ampliamente para esta edición a lo mejor ya no era tan importante, nos quedamos con cosas esenciales, lo que hace que la lectura sea más ágil. Y hay un capítulo final que resume la historia de Pinochet desde que llega hasta que se muere. Nosotros, ahí no hay una gran investigación en el sentido pero es un resumen de para los entender hechos. Qué pasó después. Interesante. Ahora, el otro libro tenía otra portada. Decidieron cambiar la portada. Sí, eso fue una decisión de la editorial y que está nosotros Arturo compartimos. Infante ahí. ¿Ah? Arturo Infante, de Catalonia. Sí. Y porque en el fondo, en la portada del primer libro, la portada era Pinochet. Y creo que esta es una historia con el correr de los años, y nosotros también lo hablamos mucho con Mónica en su momento, cuando la escribimos más pensando en las víctimas y en el valor del tema de derechos humanos que en Pinochet. Por lo tanto, que en el fondo ahora, en esta nueva portada, lo que se releva son las víctimas, nos parece súper bien. Para nosotros siempre esta fue una historia que merecía ser contada en un libro, porque es una historia que nos muestra que durante mucho tiempo nos inventamos un mundo en que creímos que en el fondo habían cosas que habían pasado, que ya no había problema, pero el resto del mundo no lo olvidó. Felipe. Cuando pasó el umbral de esa historia, cuando Pinochet viaja,
se activa todo esto. Me quedan los últimos minutos de la entrevista, pero haciendo un poco la mención a lo que es este canal, el Periodista TV, ¿qué consejo le darías tú a los profesionales jóvenes que en algún momento de sus vidas van a encontrarse con una historia como la que viviste tú hace ya 20 años y un día? Una colaboración, enfrentarse a medios internacionales. Tú contabas que Mónica sabía hablar inglés, tú habías decidido dejar o poner en pausa tu carrera profesional en Chile para estudiar un posgrado en España. Aquí hay varias derivadas: estudiar, hablar inglés, moverse, colaborar, manejar yo creo que lo primero, yo creo que el primer consejo es entender entender lo que se está reporteando. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que reportear, entender, aprender, estudiar mucho las leyes españolas, las leyes inglesas, el proceso, qué es lo que era un juicio de los lores, qué es lo que era un juicio de extradición, por qué el pasaporte diplomático no otorgaba una protección diplomática. Segundo, hacer una categoría clara y una relación clara de los hechos relevantes, una discriminación y una categoría clara de hechos relevantes, no de opiniones relevantes, de los hechos relevantes. Yo creo que nosotros fuimos una cobertura líder porque, entre otras cosas, fuimos la cobertura que contó mejor los hechos, no las opiniones. Lo tercero es que yo creo que aquí uno tiene que ser amplio, astuto, amplio en su reporteo, reportear toda la fuente, astuto, saber cómo llegar, saber cómo ganarse la fuente y entender cuáles son las fuentes más importantes que van a dar información cierta primero. Porque estos fueron 503 días, me imagino que en el momento inicial hubo un pic, pero en el día 400, al año también esto había... Es que habían ciclos, porque en el fondo, desde el punto de vista noticioso, en realidad, después de la detención, todo lo que fue vertebrando los momentos de mayor, interés fueron los juicios, pero luego vinieron todo el tema de los exámenes médicos. Claro. Y luego vino el tema de cuándo se iba a ir. Entonces, en el fondo, Pinochet siempre era el personaje central. Lo que le pasaba a él era como la noticia principal, pero... sobre todo en la primera parte, los juicios de los lores tuvieron una súper relevancia. Y saber entender, primero entender lo que estaban diciendo, para empezar. Y segundo, entender lo que estaban decidiendo. Y eso requería un entrenamiento previo, un estudio previo para llegar al momento de las transmisiones. Habían días que nosotros transmitíamos 15 horas al día. Hace una locura. Felipe, te quiero agradecer este tiempo recordando lo que fueron los 503 días de Pinochet atrapado en Londres, que luego tuvo como resultado también este libro que está disponible a través de la editorial Catalonia y ahora también a través del Kindle. Pude confirmar anoche que estaba ya disponible en formato digital, que es muy fácil además de obtener y leer. Muchas gracias por tu tiempo. 20 años y un día como una condena, pero una dulce condena, como dice la canción. Gracias a ustedes también por ver, por escuchar esta entrevista, estos detalles de lo que fue la cobertura periodística del caso Pinochet. Esta es la entrevista inaugural y con un periodista, con una de las historias periodísticas más importantes de la historia de Chile, quisimos comenzar esta serie de capítulos donde vamos a ir analizando la actualidad y también, por supuesto, la historia de Chile que hacemos los periodistas en El Periodista TV. Muchas gracias por su tiempo y hasta luego.